días. Yo voy a dar la clase de respuesta metabólica al ayuno, al estado crítico y síndrome de la alimentación. Por ejemplo, vamos a iniciar un nuevo módulo de los temas de aquí de medicina crítica, que son los temas relacionados a la nutrición y alimentación. El contenido de la plática, pues vamos a hablar del ayuno, de su fisiología, el ayuno en situación de estrés y en pacientes críticos, y de síndrome de la alimentación, lo que es epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, manejo de tratamiento y prevención. Vamos a empezar hablando de lo más básico del ayuno. El ayuno, pues, es la situación metabólica que se produce por la mañana tras permanecer sin comer de 10 a 14 horas. Durante este periodo de ayuno, en el que no se recibe aporte nutricional, el organismo inicia mecanismos de adaptación. Esto le permite al organismo subsistir sin el acceso a nutrientes exógenos durante largos periodos de tiempo. A grosso modo, el organismo entra en un periodo de hipometabolismo, en el cual hay disminución de las hormonas metabólicas y aumento de las hormonas catabólicas. El ayuno, pues, lo podemos dividir en ayuno precoz, medio y de larga duración. Como tal, desde la última ingesta inicia una fase que es la fase posabsortiva. A partir de las 6 horas ya empieza lo que se conoce como el ayuno precoz. Durante esta parte, durante el ayuno precoz, el organismo responde con una disminución de insulina y inicia lo que es la glucogenólisis, que va a ser la forma de mantener el glucosa del organismo con la ruptura de glucógeno hepático. Esta fase de glucogenólisis empieza, pues, a las 6 horas posteriores de la última ingesta. A las 16 horas aproximadamente de la última ingesta va a empezar la gluconeogénesis, en la cual el organismo va a obtener nutrientes a partir de otros metabolitos. Y a partir de las 30 horas aproximadamente empieza la oxidación de ácidos grasos y la cetogénesis. En el hígado, pues, se va a producir la glucogenólisis, que a partir de esta se va a estar proporcionando glucosa al organismo para mantener el aporte energético. Y como les comenté, a partir de las 16 horas aproximadamente va a empezar la gluconeogénesis. En esta se va a producir glucosa principalmente a partir de 3 metabolitos, que es el glicerol, los aminoácidos y el lactato. En el tejido adiposo va a empezar una lipólisis durante aproximadamente 30 horas de ayuno, en lo cual de esta lipólisis se va a formar glicerol y ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres se van a ir al tejido periférico, y el glicerol, pues, es un metabolito del cual se va a producir glucosa a través de la gluconeogénesis. En las proteínas tisulares va a empezar una proteólisis, en la cual pues, a partir de los aminoácidos de esta proteólisis se va a formar la gluconeogénesis y va a empezar la glicólisis anaerobia. Esta tiene como metabolito resultante el lactato, y a partir de este, pues, se va a formar glucosa. Estos son los 3 principales metabolitos a partir de los cuales se va a mantener el aporte continuo de glucosa durante el ayuno en la fase precoz. El ayuno en la fase media y de larga duración. Como les comenté, pues, el organismo responde con la glucólisis y la gluconeogénesis. Y posterior a aproximadamente 5 días de ayuno va a empezar, la gluconeogénesis nos va a propiciar un balance nitrogenado importantemente negativo, con un consumo, con un resultado de aproximadamente 75 gramos de proteínas catabolizadas por día. Es cuando se empieza el periodo de, pues, mayor balance nitrogenado negativo, a partir de los 5 días de ayuno. Y, pues, por esta balance nitrogenado negativo, pues, también balance energético importantemente negativo, el cuerpo va a responder con otros mecanismos de adaptación. Estos mecanismos de adaptación con los que va a responder el cuerpo nos va a permitir disminuir el consumo de proteínas, y se van a iniciar otros mecanismos para la producción de energía a partir de otros metabolitos. El cuerpo va a responder con cetogénesis,
glucogenólisis y pues aún así va a continuar la gluconeogénesis. De la cetogénesis se va a formar aproximadamente 130 gramos al día, y de la glucogenólisis de 1.8 a 2.6 miligramos por kilo por día. En la fase tardía del ayuno, que esta va a empezar aproximadamente a partir de las 2 semanas, va a haber una disminución de la gluconeogénesis por los mismos mecanismos que se empiezan, que les mencioné previamente, para tratar de mantener un aporte reducido de la proteólisis. Y con esta disminución de la gluconeogénesis, pues va a haber un periodo en el que se disminuye la disminución de la expresión de nitrógeno ureico. De previamente tener un aproximado de proteínas catabolizadas de 70 gramos al día, de posterior a las 2 semanas, el consumo, el nitrógeno ureico excretado se va a disminuir aproximadamente de 20 a 30 gramos de proteínas catabolizadas al día. La proteólisis pues va a disminuir, pero va a continuar aún así. Bueno, se va a disminuir, pero no completamente. Va a continuar la gluconeogénesis a partir de aminoácidos por proteólisis, pero esto es únicamente para porque pues la proteólisis se va a mantener un mínimo, se va a mantener una proteólisis mínima necesaria para producir amonio, y este amonio se requiere como parte de la respuesta del cuerpo para eliminar los cuerpos cetónicos que van a estar más aumentados durante esta fase del ayuno. La glucosa plasmática se va a disminuir, se va a mantener únicamente por la síntesis, se va a aumentar la síntesis renal de glucosa, pero de manera sistémica va a estar disminuida. Durante este periodo, lo que es la fase tardía del ayuno, del 50 al 75% de la energía requerida por el organismo va a estar siendo proporcionada por los cuerpos cetónicos, más que por la glucosa. Esto pues con el fin de disminuir la proteólisis y disminuir pues el desgaste disminuir el uso de aminoácidos por parte del organismo. Y el metabolismo, esta es la manera de responder del cuerpo al ayuno de manera fisiológica. Pero los pacientes que tenemos aquí ingresados en unidades de cuidados intensivos, pues no son pacientes que están en un estado fisiológico normal, son pacientes que están en una situación de estrés. El metabolismo del cuerpo cambia en la situación de estrés, no es el mismo que una persona que se encontraba previamente sana. Durante el periodo de estrés se va a caracterizar porque va a haber un aumento importante del gasto energético, a diferencia de la respuesta del cuerpo en el ayuno de fase fisiológica, en el cual el gasto energético va a estar disminuido. En estos pacientes, en situaciones de estrés, el gasto energético va a estar aumentado. Va a haber pérdidas urinarias de zinc, magnesio, potasio y fósforo. Esto es muy importante para la fisiopatología de lo que vamos a ver más adelante, del síndrome de la alimentación. Y va a haber un aumento en la excreta urinaria de nitrógeno, que de por sí, ya por el simple hecho de iniciar el ayuno en la fase tardía, en la fase media y tardía, ya está aumentada. Y en las situaciones de estrés, esta excreta urinaria de nitrógeno va a estar aún más aumentada. También va a haber alteración de aminoácidos, hipervolemia, acidosis láctica, va a estar alterada la movilización de ácidos grasos y de triglicéridos, va a haber una disminución del colesterol HDL, va a haber una alteración en el patrón plasmático de ácidos grasos, cetosis e hiperglucemia con insulinemia. Y estas son las principales diferencias del metabolismo en el ayuno fisiológico y en los pacientes que están sometidos a un estrés. La principal diferencia pues es el gasto energético basal. Durante el ayuno, por mecanismo de compensación fisiológica, el gasto energético basal se va a encontrar disminuido, mientras que en los pacientes que se encuentran en una situación de estrés se va a encontrar aumentado. Entonces, pues si tenemos un paciente
aquí ingresado con necesidad de cuidados intensivos, que está en una situación de estrés, en el cual, aparte, pues está recibiendo un aporte calórico insuficiente, pues, el gasto energético va a estar aumentado. Y pues, esto va a propiciar un balance energético importantemente negativo. Otras diferencias, pues es la respuesta metabólica. Lo que es la proteólisis muscular y la gluconeogénesis, pues van a estar aumentadas de manera fisiológica en el paciente en ayuno. Pero aparte, en un paciente que cuenta una situación de estrés, se van a encontrar importantemente elevadas tanto la proteólisis muscular como la gluconeogénesis. La cetogénesis y la glucemia, pues se van a encontrar, bueno, la cetogénesis se va a encontrar también aumentada en ambos, importantemente más aumentada en situaciones de estrés. La glucemia, que en situación de ayuno fisiológico se va a encontrar disminuida como mecanismo de compensación, se va a encontrar aumentada en pacientes en situación de estrés. Y la excreta de nitrógeno diurético en situación de estrés va a estar importantemente aumentada. Este es un estudio que se publicó en el año 2005, en el cual se estudian pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos y se mide el gasto energético diariamente a través de una calorimetría indirecta, y también se cuantifica la ingesta diaria de macronutrientes, con el fin de llevar un balance del gasto energético de estos pacientes y ver si tiene alguna repercusión, alteraciones en el balance del gasto energético. Pero pues como ya les mencioné, en situaciones de estrés, pues el gasto energético se va a encontrar aumentado, y muchas veces el aporte nutricional que se le está aportando es innecesario, es insuficiente, perdón. Y pues es una gráfica de dispersión que nos habla del total de las complicaciones que se encontraron en estos pacientes relacionados con el balance negativo del balance energético negativo. Aquí pues podemos observar cómo mientras mayor se encuentra el balance energético negativo, hay una mayor cantidad de complicaciones que se van a presentar en estos pacientes. ¿Cuáles son las principales complicaciones que se encontraron en estos pacientes? SDRA, sepsis, falla renal, úlceras de cúbito, necesidad de cirugía y una tasa total de complicaciones mayor. Todos estos con un P menor de 0.5, de 0.05, que nos habla de que es estadísticamente significativo. Entonces, mientras más negativo se encuentra el balance energético de nuestros pacientes, pues mayor complicaciones se van a encontrar. Entonces, pues, por esto es muy importante conocer tanto la fisiología del ayuno de manera fisiológica y, más aparte, el ayuno en situaciones de estrés. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Y iniciando con el síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación, los primeros informes se tienen desde la era napoleónica, pero no hay un escrito como tal donde se describe el síndrome de realimentación. Solamente hay reportes de alteraciones metabólicas y cardíacas en pacientes que tenían inanición o ayuno prolongado en los que se inició alimentación. Los primeros reportes como tal de síndrome de realimentación, aunque no se haya bautizado con este nombre, datan de la Primera Guerra Mundial, en el cual se describen casos de prisioneros con ayunos prolongados y con inanición, a los cuales, posterior a reiniciarles la alimentación, iniciaban con problemas, principalmente problemas cardíacos, arritmias, que podían desencadenar en la muerte de estos prisioneros. En lo que investigué, pues actualmente no existe un consenso internacional sobre la definición de síndrome de realimentación. Lo que se menciona en todos los artículos, pues es que son alteraciones clínicas, metabólicas y electrolíticas que son asociadas al reinicio de la alimentación en pacientes con ayuno prolongado, con inanición, o también en pacientes en situaciones de estrés, porque como ya les mencioné previamente, pues en situaciones de estrés el gasto energético se va a encontrar aumentado. Entonces esto va a ser
equivalente o hasta un poco más grave que en periodos en pacientes con ayuno prolongado o ayuno en fase tardía. En cuanto a epidemiología, pues por el hecho de que no existe una definición oficial del síndrome de realimentación, no hay un reporte oficial de su incidencia. Las incidencias que se reportan en diferentes estudios pues son muy variables. Van desde 0 hasta 2%, hasta 50 al 80%, cuando se toma en cuenta como síndrome de realimentación la hipofosfatemia. Que esto pues es la principal alteración que se va a encontrar en el síndrome de realimentación y la que nos va a hacer pues como tal la piedra angular para el diagnóstico del síndrome de realimentación. La hipofosfatemia pues va a aumentar hasta 60 veces el riesgo en pacientes desnutridos y una mortalidad general por hipofosfatemia. Por todas las causas que le pueden llegar a ocasionar, ocasiona una mortalidad de 18.2%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el síndrome de realimentación? Pues los factores de riesgo son la poca o nula ingesta nutricional, enfermedad crítica y cirugía mayor. Estos, pues porque van a hacer que nuestro paciente en un estado de estrés metabólico, con los cambios que pues, previamente les mencioné. Y ya esto unado a una poca o nula ingesta nutricional, pues nos van a propiciar los factores de riesgo para el desarrollo de síndrome de realimentación. Las directrices de las guías NICE para identificar a los pacientes con síndrome de realimentación divide los factores de riesgo en tres principales, en los factores de riesgo menores, mayores y de muy alto riesgo para el desarrollo de síndrome de realimentación. Factores de riesgo menor, pues un IMC bajo, abajo de 18.5, una pérdida ponderal no intencionada mayor del 10% en los últimos 3 a 6 meses, ingesta nutricional mínima durante más de 5 días, no necesariamente un completo ayuno, solamente una ingesta nutricional mínima o baja para los requerimientos de cada paciente individualizado, y antecedente de alcohol o drogas. El hecho de encontrar 2 o más de estos factores en un paciente ya nos indica que debemos de vigilar a este paciente, ya que tiene un riesgo de padecer síndrome de realimentación, y tenemos que vigilar pues, su estado electrolítico y su estado metabólico. Los factores de riesgo mayores para el síndrome de realimentación es un IMC todavía más bajo, menor de 16, una pérdida ponderal mayor al 15% en los últimos 3 a 6 meses, una ingesta nutricional mínima mayor a 10 días y bajos niveles iniciales de potasio, fósforo y magnesio. El hecho de encontrar uno solo de estos factores en nuestros pacientes también nos propicia que vigilemos a este paciente por el riesgo elevado de desarrollar síndrome de realimentación. Y factores de muy alto riesgo, un IMC abajo de 14, una pérdida ponderal mayor del 20% en los últimos 3 a 6 meses y la ingesta nutricional mínima mayor de 15 días. En cuanto a la fisiopatología del síndrome de realimentación, pues en el síndrome de realimentación, lo principal pues son las respuestas metabólicas, que pues como tal en un paciente que está sometido a un estrés metabólico, la proteólisis muscular se va a encontrar aumentada de manera prolongada, y si a eso le agregamos que durante el ayuno se va a encontrar aumentada, pues esto nos hace que haya un aumento aún más significativo de la proteólisis muscular. Esto pues junto con el balance nitrogenado o la excreta de nitrógeno ureico a través de la orina pues más aumentado, que de manera fisiológica pues a partir del día 5 ya están aumentados en pacientes que están sometidos a situación de estrés. Pues no es a partir del día 5, es desde que el paciente ya está en estrés metabólico y ya el paciente lo tratamos como factor de riesgo, ya la proteólisis muscular ya va a estar pues, importantemente aumentada. La gluconeogénesis va a estar pues, importantemente elevada, junto con la cetogénesis, la glucemia y la excreta de nitrógeno ureico. En estos pacientes, pues la tasa metabólica
basal se va a encontrar, en un paciente se va a encontrar disminuida en un inicio por el ayuno, y cuando el paciente ya entra en un periodo de estrés, esta va a cambiar, va a encontrarse aumentada. Va a haber una disminución significativa de los minerales intracelulares que se van a estar utilizando en el catabolismo de estos pacientes. Se va a caracterizar porque hay una disminución de la excreta de insulina con un aumento del glucagón. Esto es muy importante, la pérdida de los minerales intracelulares. En estos pacientes pues, que están en estrés y en ayuno, cuando hay una alimentación, pues el paciente tenía la gluconeogénesis importantemente elevada, y el metabolismo anaerobio también estaba manteniéndose para también ayudar a la producción de lactato, y de lactato que se utiliza para de la gluconeogénesis para la producción de glucosa. Entonces estos mecanismos se encontraron aumentados. Empieza la alimentación y ¿qué pasa? Hay una disminución significativa de estos procesos de la gluconeogénesis y del metabolismo anaerobio, y se empieza a reiniciar, a aumentar, ya que previamente se encontraba pues en un estado disminuido los metabolismos de los carbohidratos, y entonces hay la alimentación y el metabolismo de los carbohidratos se va a iniciar a aumentarse, y esto pues nos va a traducir en una elevación significativa de la insulina sistémica, que previamente durante el periodo de ayuno en un paciente de estrés pues se encontraba disminuido. Con el metabolismo de los carbohidratos pues va a aumentar la síntesis de glucógeno, grasas y proteínas, pero para este requerimiento, para esta síntesis, el organismo necesita un requerimiento de electrolitos séricos, principalmente fosfato, magnesio y potasio. Y pues previamente, como les mencioné, durante el periodo de ayuno en pacientes críticos, estos minerales intracelulares estaban disminuidos. Entonces, inicia la alimentación y la respuesta del cuerpo pues es iniciar con esta síntesis, y para iniciar este proceso de la síntesis de glucógeno, grasas y proteínas, tiene un requerimiento aumentado de estos electrolitos. Sin embargo, pues se encontraban de manera disminuida o agotados de manera intracelular. Entonces, ¿qué pasa? Pues el organismo hace uso de las reservas extracelulares de estos electrolitos, y al hacer uso de las reservas extracelulares de fosfato, magnesio y potasio, hay una disminución una alteración del gradiente de concentración hacia el espacio intracelular. ¿Y qué hace el organismo para mantener la homeostasis de cationes debido a esta alteración del gradiente de concentración? Pues retiene sodio en el espacio extracelular, y al retenerse sodio en el espacio extracelular, pues esto nos va a traducir en hipervolemia, en edema y anasarca en estos pacientes. El hecho de tener hipervolemia, edema y anasarca, pues esto nos puede propiciar una falla cardíaca congestiva, y por el aumento del consumo de oxígeno, posteriormente puede desencadenar una insuficiencia respiratoria. Pues para la misma respuesta del organismo de la síntesis de glucógeno, grasas y proteínas, pues empieza a haber, la formación de carbohidratos fosforilados en el hígado y en el músculo esquelético va a agotar el ATP intracelular y la 2,3 y fosfoglicerato de los eritrocitos, y esto nos va a propiciar una disfunción de los eritrocitos, una disfunción celular de los mismos y un suministro inadecuado de oxígeno. Pues suministro inadecuado de oxígeno también nos puede propiciar una insuficiencia respiratoria. El aumento del metabolismo de los carbohidratos como tal requiere de tiamina, entonces aumenta la demanda de tiamina del organismo, y al aumentar las demandas de tiamina hay una disminución de manera sistémica del difosfato de tiamina y del
pirofosfato de tiamina, que estas son enzimas, coenzimas requeridas para la producción de neurotransmisores. Y al estar disminuidas, pues no se producen estos neurotransmisores de manera adecuada. Y esto, pues la deficiencia de tiamina nos puede desencadenar un síndrome que se llama el síndrome de Beriberi, que puede ser, se puede manifestar de dos formas: el beriberi seco o el beriberi húmedo. El beriberi seco es básicamente la encefalopatía de Wernicke, que se va a manifestar con anomalías oculares, ataxias y un estado de confusión global. Y el beriberi húmedo, que va a ser la deficiencia de tiamina, la afectación hemodinámica de la deficiencia de tiamina, pues se va a manifestar por vasodilatación periférica, disminución de la resistencia vascular sistémica y retención de líquidos, y esto pues nos puede traducir o desencadenar una falla cardíaca congestiva que pues previamente ya pudo haber estado propiciado por la retención de sodio en el espacio extracelular, junto con los mecanismos que ya les había mencionado previamente. Y pues este es un esquema de todas las alteraciones que se pueden encontrar en el síndrome de alimentación. Pues tenemos el ayuno prolongado y la inanición, que pues lo que ya les mencioné previamente, la insulina sistémica se va a encontrar disminuida, tiene un carbón elevado, y al haber la alimentación, pues va a haber un aumento del metabolismo de los carbohidratos que nos va a desencadenar las alteraciones que ya les mencioné: disminución de tiamina, que nos puede ocasionar el síndrome de Wernicke; aumento de la osmolaridad sérica, que nos puede ocasionar un estado hipoosmolar no cetóxico; un aumento del riesgo de infecciones por una disfunción de los neutrófilos. También el aumento del metabolismo de carbohidratos y de la producción de glucosa hace que se aumente la lipogénesis, con un riesgo de hepatitis. La insulina, las alteraciones de la retención de sodio, pues es lo que ya les mencioné previamente, cómo están, por qué se inicia. Esto pues nos va a desencadenar en anasarca, edema y falla cardíaca congestiva. Y pues la disminución de manera sistémica de los electrolitos séricos, principalmente de lo que es el potasio, magnesio y calcio, pues nos va a traducir en todas las alteraciones propias de las desequilibrios hidrolíticos por hipocalemia, hiponatremia e hipocalcemia, principalmente con arritmias, espasmos y las alteraciones electrocardiográficas. Y pues, ¿cuáles son las complicaciones más severas de estos? Pues las alteraciones respiratorias, las alteraciones a nivel hemodinámico, alteraciones cardíacas, también nos puede propiciar alteraciones gastrointestinales, y las alteraciones en el sistema nervioso central, pues la encefalopatía de Wernicke por la deficiencia de tiamina. ¿Y cuál es la principal causa de muerte en estos pacientes con síndrome de alimentación? Pues son las arritmias cardíacas, desencadenadas por las alteraciones hidroelectrolíticas. Manejo y tratamiento. Pues, ¿cómo vamos a iniciar el manejo de estos pacientes? Pues primero hay que identificarlos. Como tal, pues no hay criterios diagnósticos establecidos, porque no hay un consenso internacional definido del síndrome de alimentación. Solamente nos hablan de en qué consiste y de factores de riesgo y de lo que puede propiciar. Entonces lo que nosotros lo que debemos hacer es, previamente a que nuestro paciente llegue a desarrollar todas estas complicaciones, pues captarlos, hacer un screening de nuestros pacientes, ver los que tienen factores de riesgo para desarrollar, y pues nosotros nos podemos guiar por el fosfato. Cuando hay una disminución de fosfato menor a 0.65 milimoles dentro de las primeras 72 horas después de iniciar el soporte nutricional en pacientes críticos o en pacientes que previamente se encontraron en ayuno, entonces pues esto ya lo podemos tomar nosotros como un síndrome de alimentación, y más pues si nuestro paciente estaba en este contexto de estos factores de riesgo. No es nada más la disminución de 0.65,
tiene que haber un cambio mayor a 0.16 milimoles de fosfato. Entonces, pues, el fosfato óptimo que debemos de tener de los pacientes, pues es 65 más 16, sería 0.81 milimoles. Esto como tal, para darnos un rango, una ventana de protección en pacientes que tienen riesgo de desarrollar síndrome de alimentación. Pero pues también nos podemos guiar por el fosfato óptimo, que pues se menciona de manera general de 1, pero con que nuestro paciente esté con un fosfato mayor de 0.81, pues ya nos da un periodo, un rango de un cierto periodo, un cierto rango para prevenir esto. Entonces identificamos a nuestros pacientes con factores de riesgo, y si nuestro paciente tiene un incremento de potasio, de fósforo, de 0.65 con un cambio mayor a 0.16, pues ya nosotros podemos catalogar a nuestros pacientes con un síndrome de la alimentación. Y pues tenemos que encasillar a nuestro paciente en qué riesgos tiene, si tiene riesgos menores, mayores o de muy alto riesgo. Esta clasificación de las guías NICE son, no solamente son para captar a los pacientes que tienen riesgo de desarrollar, también son para guiar el tratamiento. En estas guías, las guías NICE, pues, bueno, en su más reciente actualización, que es el año 2015, vienen unas tablas que nos hablan de cómo guiar el tratamiento en estos pacientes. Cómo guiar el tratamiento dependiendo del riesgo que tienes, un riesgo menor, mayor o de muy alto riesgo. Y nos hablan hasta de cómo manejar la nutrición, el manejo de fluidos, el sodio, si se debe administrar de tiamina o multivitamínico, y cómo se debe hacer la administración de cada uno de estos en los diferentes días. Vienen las tablas bien divididas en 10 días de cómo debe ser el manejo que le debemos de dar a nuestro paciente, dependiendo si lo clasificamos como un riesgo leve, moderado o un riesgo severo. La nutrición, pues en pacientes con un riesgo severo de síndrome de alimentación, pues se debe de iniciar de la manera más baja recomendada, de 5 a 10 kilocalorías por día. En pacientes con riesgo moderado, pues la nutrición la podemos iniciar de 10 a 15, y con un riesgo leve, pues no tenemos que iniciar tan bajo, podemos iniciar de 15 a 25 kilocalorías por kilo de peso día. También viene pues el manejo de líquidos recomendado, pues como tal, pacientes con riesgo severo por el riesgo de la hipervolemia, edema y anasarca, nos debemos de manejar con líquidos intravenosos más bajos que en pacientes con riesgo leve. Mientras más alto el riesgo, debemos de manejarlos con líquidos más bajos. Y pues debemos también hacer, por ejemplo, restricción de sodio en pacientes con muy alto riesgo, por los mismos fisiopatologías que ya les había comentado previamente. Y la administración de tiamina, por la deficiencia de tiamina que se presenta en estos pacientes, pues se debe administrar en todos los pacientes a partir del día 1, en todos los riesgos, desde el riesgo leve hasta el riesgo severo. Y pues, como les comenté, viene hasta el día 10 de cómo podemos manejar. Pues viene de una manera bastante simple, que nos explica muy bien de cómo debe ser el manejo de cada uno, dependiendo del día a partir del cual se identificó al paciente con síndrome de alimentación y del riesgo que tiene. Bueno, estas guías, las guías NICE, pues las recomendaciones provienen de evidencia de bajo grado, principalmente de estudios de series de casos y de estudios de corte. Pero pues aún así, aunque las recomendaciones tienen un grado bajo, pues es de lo más aceptable ahorita actualmente para el manejo de estos pacientes. La tiamina, pues como el que ya les comenté, que se debe iniciar en todos los pacientes, se debe iniciar de 30 minutos antes de iniciar la nutrición. En estos pacientes con síndrome de alimentación debemos de monitorizarlos
tiene que tener monitorización electrocardiográfica, principalmente los pacientes con alteraciones hidroelectrólicas importantes, con sodio menor a, perdón, potasio menor a 2.5, fósforo menor a 0.32 y magnesio menor a 0.5, que son los que nos pueden dar las principales alteraciones de ritmo cardíaco. La mejor práctica actualmente es la corrección rápida de las alteraciones electrolíticas durante la alimentación. No debemos esperarnos a iniciar la alimentación. Una vez que esté corregido esto, podemos iniciarlo de manera conjunta. Iniciar con la alimentación de acuerdo como está en las guías, con un aporte calórico bajo o pues un requerimiento hipocalórico dependiendo del grado de severidad, y al mismo tiempo las alteraciones electrolíticas, que esto pues es lo más importante para prevenir el riesgo de complicaciones de estos pacientes. Tenemos que tener también un control diario de electrolitos durante la primera semana y al menos 3 veces por semana durante la segunda semana, una vez que se identificó uno de los pacientes con síndrome de alimentación. Y el fosfato y el magnesio se deben de estar evaluando cada 12 horas en caso de que se avance con nutrición parenteral. Bueno, este es un estudio que se publicó en el año 2015 en la revista Lancet, en el cual se compara la dieta con restricción calórica contra una dieta normal con los requerimientos 100% de cada paciente sin restricción en pacientes con síndrome de alimentación. Fue un ensayo clínico lectorizado, multicéntrico, que se llevó a cabo en 13 ciudades de Australia y de Nueva Zelanda. Fue un estudio simple ciego, y pues se comparó el soporte nutricional estándar continuo contra la restricción calórica protocolizada. ¿Cómo llevaron ellos la restricción calórica protocolizada? Ellos iniciaron con 20 kilocalorías por hora, independientemente del peso, durante los primeros 2 días. Posteriormente, 40 kilocalorías por hora durante los siguientes 2 días, y a partir del día 6, 60 kilocalorías hora, y posterior al día 8 ya iniciaron con un 80% de los requerimientos basales de acuerdo al peso del paciente. Y esto lo compararon con los pacientes que tenían un soporte nutricional de estándar continuo. Compararon, estos fueron los puntos que se compararon: el tiempo en UCI, el tiempo en hospital, la supervivencia a los 60 días, la supervivencia a los 90 días, y bueno, esta es la supervivencia en UCI, supervivencia en hospital, supervivencia a los 60 días y los 90 días, el tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo de estancia en UCI, y encontraron una diferencia significativa en 3 de los puntos que se estudiaron: en la supervivencia de los 60 días y en la supervivencia de los 90 días, encontrándose una mortalidad mayor en los pacientes que se iniciaron con una nutrición estándar, con una supervivencia a los 60 días mayor en los pacientes que se manejaron con una restricción calórica, con una P significativa de 0.002, con un intervalo de confianza que sobrepasa la unidad de 3.9 a 20.7, y una diferencia en la mortalidad a los 90 días igual con una P significativa de 0.041, pero aquí el intervalo de confianza, pues bueno, no nos debemos guiar solamente por la P, también debemos de ver el intervalo de confianza. Aquí el intervalo de confianza pues atraviesa la unidad, es de 0.04 a 17, entonces la supervivencia de los 90 días pues, no se encuentra como tal alterada, pero los 60 días sí. Y la estancia hospitalaria también es otro de los ítems que se encontraron alterados, encontrándose un mayor requerimiento de estancia hospitalaria en los pacientes que recibieron un aporte nutricional estándar comparado con los pacientes con restricción calórica. Prevenir. ¿Cómo podemos prevenir el síndrome de alimentación a nuestros pacientes? Pues
Lo que está actualmente publicado, de lo más actualizado en las guías ESPEN del año 2019, es que debemos de preferir una nutrición hipocalórica, que es por debajo del 70% de las necesidades estimadas, a una nutrición isocalórica durante la primera semana en los pacientes en la UCI. Este tiene un grado de recomendación B con un consenso fuerte, un 95% de acuerdo. Y hasta lo que está establecido en estas guías, pues no hay estudios que permiten abordar los diferentes periodos del tiempo, a partir de qué, hasta cuánto tiempo debemos de manejar una nutrición hipocalórica. Esto en pacientes ingresados en la UCI en general. Esto ya no es en pacientes que identificados con factor de riesgo para síndrome de la alimentación. Este pues es un estudio del año 2014 que evaluó el riesgo de mortalidad de pacientes ingresados a la UCI general, a la UCI de manera general, pero con antecedente de falla pulmonar, a los que se inició nutrición hipocalórica y nutrición estándar, en el cual se encontró pues una mayor mortalidad en pacientes en los que se inició nutrición estándar comparados con pacientes con restricción calórica. Lo importante de este estudio pues es, bueno, aparte del aumento de la mortalidad, es que al momento de analizarse este estudio se vio que la principal mortalidad se encontraba durante los primeros días, y pues en otro estudio en el cual se abordó o se comentó los resultados y los puntos que se obtuvieron de este estudio previo, se comentó que pues era muy raro que hubiera un aumento mayor en la mortalidad, sobre todo en los primeros días, que este aumento en la mortalidad se pudo deber al síndrome de la alimentación como probable causa pues, de la mortalidad aumentada en los primeros días en estos pacientes, ya que no se explicaba de otra forma. Sin embargo, pues en el estudio original no se corrobora o no se estudia esto, y no se solicitan electrolitos séricos pues, para corroborar qué es esto. Simplemente se comenta al momento de analizar los puntos más adelante que esta fue la probable causa de aumento en la mortalidad, específicamente en este estudio. Y pues este es otro estudio que igual comparó los pacientes ingresados a la UCI de manera general, igual no hizo separación de diferentes tipos de pacientes. Ese es uno de los estudios más grandes en los cuales se incluyeron 7.872 pacientes, en el que se comparó principalmente la mortalidad en pacientes en los que se inició con nutrición estándar y en pacientes en los que se inició nutrición restringida, y se encontró que había un aumento en la mortalidad con un ratio de 1.28, con un intervalo de confianza de 1.12 a 1.48 en pacientes en los que recibieron más de 2/3 del requerimiento calórico estándar, y pues con una disminución de la mortalidad en pacientes que recibieron menos de 2/3. De estos estudios y de otros estudios es de los que, por los cuales se han guiado las actuales guías de recomendaciones, las guías ASPEN y las guías ESPEN, para recomendar iniciar en todos los pacientes pues, con una dieta hipocalórica al menos durante la primera semana, un 70% según las guías ESPEN. Y esto pues, es principalmente para prevenir diferentes complicaciones. Una de las más importantes es el síndrome de la alimentación. Y pues esta es la pintura de La noche estrellada sobre el Ródano. Fue pintada por Van Gogh en el año de 1888. Muchos la confunden con la pintura de La noche estrellada, que esa la pintó un año después, en el año de 1889. Y el Ródano pues no es la ciudad o el pueblo que se ve al fondo. El Ródano, que es este río, que es un río que nace en los Alpes suizos, pasa por el sur de Francia y se divide en dos, el Ródano mayor y el Ródano menor, antes de llegar al Mediterráneo. Y pues hasta aquí es mi clase. Regresa a tu diapositiva de fisiopata. Eso. Todo lo de tu fisiopatología lo hubieras podido explicar
perfectamente y sin enredarte tanto con este. En realidad, allí exactamente todo lo que dijiste, pero tú en las otras 2 diapositivas que hayas contraindicaciones. Está sencillo, no es muy difícil de entender, incluso pues me da pena decirlo, pero bueno, hay un artículo de Medigraphic que te explica perfectamente la fisiopatología. Prácticamente el síndrome de realimentación aparece porque el paciente estaba todo hipoglucémico, ¿no? Entonces, pues por lo tanto el cuerpo no necesitaba de insulina para meter una glucosa que el mismo organismo no tenía. Entonces, ¿qué pasa? Al paciente le das de comer, se elevan los niveles de glucosa, como aparece ahí en la segunda columna, y por lo tanto el páncreas comienza a secretar insulina. Entonces, a grosso modo, los electrolitos, los que usted mencionó muy bien, son potasio, fósforo y magnesio, se meten a la célula, y de ahí en más pues aparece la cascada de alteraciones a nivel orgánico que aparecen en el último recuadro. Básicamente es eso, no es muy difícil como que de entender, pero eso lo hubieras podido explicar perfectamente ahí. Ahora, una pregunta más, la sensibilidad y especificidad. ¿Cuál es el principal electrolito que se altera? Usted lo dijo muy bien, el fósforo. Ok, bien, en eso estamos de acuerdo usted y yo. La sensibilidad y especificidad de la hipofosfatemia es demasiado elevada como para integrar el diagnóstico de síndrome de realimentación. ¿Es pregunta nada más? ¿Sí o no? Pues tiene un factor predictivo positivo, se tiene que encontrar disminuidas en el 100% de los pacientes con síndrome de realimentación. Como tal, pues lo que había leído, no hay un consenso que establezca como tal una definición y a partir de cuántos cuáles son criterios que nos establecen que un paciente ya tiene síndrome de realimentación. Lo más actualizado que encontré pues es que se puede guiar en la disminución de fosfato menor a 0.65 como una disminución mayor a la previa de 0.16. Es decir, no nada más que esté bajo de 0.65, sino que haya evidencia de que previamente estaba arriba, que hubo un cambio de igual o mayor de 0.66 milimoles sobre litros. Bien. No digo que esté mal su respuesta, solamente lo tiene el buscapié como pues para generar discusión, ¿no? Fíjense que yo leí un artículo del Critical Care que dice el nivel de fosfato no es no te sirve como para el diagnóstico de síndrome de realimentación, o sea, no lo consideran ellos tan específico, porque ellos en ese artículo puntualizan que solamente los niveles de hipofosfatemia en la corte en las cuales ellos realizaron el estudio, solamente se presenta entre el 30 y el 50% de los pacientes, y que por lo tanto ellos no le dan como que un valor tan importante. A partir de ese estudio sacaron otro, y ese pues sí me llamó un poco más la atención. ¿Qué número de pacientes tenía el que comentaste? Era muy bajito, doctora, la verdad, eran menos de 130, creo, la verdad, era súper bajito. Ajá. Pero a partir de... ¿Y el otro artículo? El otro artículo ya era un poco más grande, porque era un metaanálisis, pues entonces ellos decían que no nada más tienes que basar como en el nivel de fósforo, sino que tienes que tomar en cuenta los 3 electrolitos principales, fósforo, magnesio y calcio. Eso ya te da pues a pesar de que el nivel de descenso del fósforo no sea tan importante, pero el descenso junto con los otros 2 electrolitos, pues bueno, ya te va a ayudar como para integrar un poco mejor pues el diagnóstico. Pues. ¿Qué otra cosa te quería mencionar? También el descenso, pues bueno, tienes que, para integrar el diagnóstico, como tú dices, no hay guías, pero bueno, el paso número 1 es por lo menos estadificar o identificar los pacientes que muy potencialmente vayan a tener o vayan a desarrollar el síndrome de realimentación, ¿no? También tienes que tener hincapié sobre todo en algunas poblaciones especiales, creo que eso no lo mencionó usted, pero pues bueno, no hay ningún problema. Pacientes que se les haya hecho cirugía bariátrica, pacientes que hayan tenido un ayuno crónico más allá de 7 días según lo que leí, pacientes que hayan tenido síndrome de intestino corto, pacientes oncológicos, pues bueno, esos pacientes siempre hay que tenerlos en cuenta y hay que tener cuidado a la hora de nosotros iniciarles nutrición enteral a este tipo de pacientes. Pues generalmente también te menciona la literatura que los niveles de fósforo tenemos que buscar o identificar
tenemos que buscar algo que no haya bajado el fósforo en las primeras 72 horas, pues. Algo que no tenga que ver con la dieta. Exactamente, pues, porque te digo, el fósforo por per se no nos hace como que, no nos da tanta sensibilidad y especificidad como para hacer el diagnóstico de... Nada más, creo que los demás van a comentar. Yo me digo platicar, déjame platicar. Bueno, si recordamos, el síndrome de alimentación es un síndrome, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no se va a depender únicamente de un solo valor o un parámetro para decir que tiene o no la enfermedad, sino es un conjunto de signos y síntomas y otro contexto, ¿verdad? Que como dan explicación pues a este proceso que está pasando. Entonces, por eso que sí, el fósforo, como comenta, no es específico, ¿verdad? Del síndrome de alimentación, muy sensible, pero no muy específico porque te puedes encontrar pacientes con uso de insulina que generan hipofosfatemia, pero no tienen ningún otro factor ni de riesgo, solamente la pura hipofosfatemia de manera aislada. No estamos ante el contexto de la alimentación, sino que fue inducido de manera farmacológica por otro tipo de situación y lo podemos encontrar, ¿no? A lo mejor también algún tipo de diurético, o personas que igual, que atrás alendronatos o con atrás algún otro tipo de medicamentos, pues se generan las alteraciones sobre los electrolitos de esa manera. Sino lo que da completamente el contexto es eso, ¿no? Los factores de riesgo previos, el contexto del paciente. Si es un paciente con un alto riesgo de alimentación, porque es oncológico, tiene más de 7 días que no come nada y de repente le inicia la dieta y que hace esos cambios en el fósforo, no, o sea, no hay para dónde hacerse, ¿verdad? Si es este tipo de síndrome, yo más que leerlo dentro del contexto de la OSI, de que son pacientes críticos que normalmente no tienen muchos periodos de admisión, a menos que sean oncológicos o otro tipo, lo había leído yo en pacientes con anorexia, que es donde más estaba más descrito el síndrome de la alimentación, donde más información hay acerca incluso del tratamiento, de todos los comentarios de la tiamina y lo demás, es donde más elementos hay. Entonces, a lo que iba era eso, pues igual, como dice el doctor Quintero, no, si nos enfocamos únicamente al fósforo, no, el fósforo per se no te dice que tenemos síndrome de la alimentación, sino ese contexto previo, ¿no?, del factor de riesgo, más esos cambios cuando inicia la alimentación y que lo está explicando directamente eso, es lo que al final te hace el diagnóstico de. Salió un consenso, ¿verdad? Y el síndrome de la alimentación, pues, salió en 2020, pues. Sí. Y ahí te dice que no solamente es el fósforo, o sea, sí te lo documenta lo que dijo el bloque Quintero, los otros electrolitos, pero también te dice que si tiene una manifestación clínica por déficit de tiamina, es como, bueno, ese consenso lo mencionan como que ya es lo definitorio, pues, por así decirlo, de las manifestaciones por nosotros no podemos valorar muchas si el paciente está dado, ¿no? Lo único que tenemos sería listarnos, que es el que podemos tener a lo mejor, si inventara problemas no lo podemos valorar como clínicamente si el paciente lo presenta o no lo presenta, ¿no? Que serían los definitorios, ¿no? O por ejemplo, el paciente renal con enfermedad mineral ósea que tiene el fósforo per se elevado, pero tienes otras manifestaciones en calcio, por ejemplo, en tiamina, manifestaciones neurológicas tras la alimentación, y a lo mejor te puedes quedar platicando de que no esperarías que fuera una realimentación porque el fósforo igual no hizo sus cambios que uno esperaba, ¿no? Pero ya lo tenía previamente en la hiperfosfatemia elevada y que no hizo casi ningún cambio en el fósforo por lo mismo, ¿no? Pero sí estamos ante un proceso de realimentación tras el impulso de la insulina en el cuerpo, tras el aumento. Muy bien, Alexis. Fue muy importante, perdón, doctora, iba a decir. Fue muy importante tu tabla de cómo iniciar la dieta en los pacientes, ¿eh? La verdad yo no la encontré, solamente lo que había leído es de que se iniciaba 10 kilocalorías día para iniciar la dieta en este tipo de pacientes. Yo creo que es parte de lo más importante de tu plática, pues, o sea, sobre cómo ir progresando esa dieta. Una pregunta, ¿tú sabes para qué es la dosis trófica? La dieta dosis trófica, ¿para qué es? Para prevenir complicaciones. ¿Cómo cuál? ¿O por qué les damos, por decir, 10 kilocalorías kilo día como dosis trófica? O si está muy grave con un ayuno de 14 días, o si tiene un IMC menor a 18 o 5 kilocalorías kilo día. ¿Para qué? A nivel intestinal, ¿para qué? Para prevenir complicaciones, sí, pero ¿cómo cuáles? Mire, la doctora ya lo dijo. Yo sé que ya lo sabe usted, pero nada más quería como reforzar su conocimiento. Evitar la translocación bacteriana. Y mantener viable el enterocito, pues, para que no se No vaya. pierda las vellosidades.
Alexis, lo has hecho bien. Y así empezamos todos, cariño. Así como te veo de R1 me vi. Así como me ves, ya así te vas a ver, como ves a Omar de R2, así fue de R1, así que tranquilo. Todo aquí está bien. Entonces, nada más mis comentarios siempre son, yo nunca voy a criticar tu presentación, mis comentarios son para generar como debate nada más. Y proactivo. ¿No decía algo ahora? No, perdón. ¿No? ¿Por qué? ¿No les hacía nada? ¿Qué es ese caso? Alemán. No quería agregar algo. Comentar, una pregunta. No, que también hay que tomar en cuenta que se puede presentar una resistencia a la insulina durante el síndrome de la alimentación. Esto también, pues el estar aplicando la insulina exógena puede causarte mayor dificultad, ¿no?, para controlar los electrolitos. Entonces, sería bueno pues considerar cierta hiperglicemia permisiva en lo que se corrige el síndrome. Ahora también, como dijo Ramón, está el consenso del ASPEN del 2020, que fue una task force, más que nada porque hay poca evidencia, pues, hay pocos metaanálisis. Entonces, de las cosas relevantes que me pareció que mencionaban ellos, era lo del, pues que ya no se considera que la sobrecarga de volumen, por ejemplo, en cuanto a la fisiopatología, no se considera que la sobrecarga de volumen sea una secuela por el síndrome de la alimentación per se, pues como se había pensado, ¿no? Pues sale el sodio, que el sodio era el que te sacaba, jalaba líquido, y el potasio, pues no, el potasio entraba a la célula, ¿no? Pero que después de lo que se ha avanzado en la fisiopatología, pues se piensa que más bien el potasio sí tiene cierto poder osmótico, obviamente no tanto como el sodio, pero aparte, parece que hay una reserva de sodio importante subcutánea. Entonces, lo que más bien se cree que pudiera ser el edema que se observa en estos pacientes pudiera estar más relacionado por fuga capilar y por la inactivación del péptido natriúrtico, por la hiperinsulinemia, y eso pudiera ser lo que puede generar sobrecarga en ellos. Y también lo que para la detección por escalas pronósticas, ¿no? Ellos demostraban, mencionaban que la guía NICE, y hay otra que mencionan que es la SNAC, que es también es un short, ¿no? Es un short questionnaire, ¿no? de cosas de la nutrición del paciente, questionnaire. Es inglés, muy, muy inglés el mío. Entonces decía que la sensibilidad y la especificidad pues han sido repetidamente bajas, ¿no?, en esas escalas, a pesar de que son las que utilizamos. Decía una sensibilidad de un 50% y de un 70% en varias ocasiones. Entonces, la que tenía un valor predictivo positivo del 13% era la SNAC, que es la que dije, la SNAC, la del cuestionario se está esperando, pues la ASPEN está haciendo o está proponiendo cuestionarios de malnutrición, igual que la Academia de Nutrición y Dietética, y las nuevas guías de la iniciativa global para la malnutrición, y se espera, pues, y pareciera que son prometedoras en su búsqueda de un paciente con posibilidad de malnutrición, para detectar un paciente que pudiera desarrollar un síndrome de realimentación. Entonces, pero no se han puesto en estudio. Y lo otro, lo que comentaba el doctor Omar, ¿no?, ampliar un poquito más las poblaciones de riesgo. Ahí mencionan pacientes con anorexia nerviosa, esquizofrenia, uso de alcohol, uso de sustancias, atletas y pacientes en falla renal y hemodiálisis, que paradójicamente, ¿no?, lo que decía Bill, a pesar de que los pacientes tienden a tener a acumular el fósforo, también pueden tener, son una población que también puede presentar síndromes de realimentación cuando la hemodiálisis pues sale más fósforo, ¿no?, pues del debido, y son pacientes que pueden permanecer por problemas de alimentación, de inapetencia, pues pueden permanecer más tiempo en ayuno, ¿no? Y pues nada más. Algo de lo que comenta el doctor Alemán acerca de la resistencia a la insulina que se da en los pacientes caquéticos tiene que ver principalmente por el perfil muscular, el perfil, la reserva de músculo como tal. Igual se interviene mucho para incorporar glucosa, igual que el hígado, pero en esos pacientes la manifestación de la hiperglucemia con una de las clasificaciones
de la categoría 3 de la diabetes, que es por caquexia, por consumo muscular, desarrollan resistencia a la insulina, precisamente por eso, porque no tienen muchos músculos en el cual incorporar la insulina y generan las manifestaciones de una diabetes, el tipo de paciente. Luego me tocó el caso en el servicio social de una adolescente con 14 de IMC, con inestabilidad clínica, con una anorexia pues severa, que venía con bradicardia, hipotensión y haciendo hipoglucemias, edmatizada con la nubo y hacía manifestaciones hormonales de una depresión, pues prácticamente de una desnutrición muy marcada. Ella ya había dejado tratamiento y reincidió en el problema, pero el problema que la derivó ya a la inanición no fue tanto la cuestión psiquiátrica, porque la paciente comentó que sí tenía hambre, sí quería comer, pero no podía porque a los 20 minutos generaba distensión abdominal. Bajo ese dato pivote se le asignó una angiotaca abdominal y tenía un síndrome de una mesentérica superior que estaba acodada en el intestino, y que eso es lo que estaba propiciando todavía un deterioro, una pérdida de hasta de 13 kilos en menos de un mes en una paciente que ya pesaba casi 30 kilos. Entonces, manejar es un segundo nivel con tiamina a veces donde no hay una presentación más que creo que la del complejo vertibidoso que viene para intravenoso, donde siguen los de tiamina, y bien complicado manejar el líquido porque ya venía dematizada y haciendo bradicardia, hipotensión. Ya con el diagnóstico se mandó a México a tercer nivel, tenía lista, algo que seguro. Pero a lo que voy a decir es que esa paciente, después de que se empezó a nutrir, empezó a hacer resistencia a la insulina, se empezó a comer cosas de 300, 400 y todo eso. ¿Cómo se está bien delgadita? Pues, precisamente por eso, porque no hay músculo en donde incorporar tanta glucosa. Entonces es una de las manifestaciones que se encuentran. Hay una hacer la sección intestinal para poder liberar esa parte de compromiso mesentérico a la circulación. Creo que es interesante la alimentación en este tipo de población. De la última parte, me lo repito, lo de la especialista de la econutrición. La última parte que me toca. Ya es el último que. Del artículo. Más. Donde comparan como ese, ¿no? Sí. Ese me mencionó. La siguiente. Ahorita lo que se encuentra hay que comentar que cuando ya le dicen la alimentación al paciente y ya está esas manifestaciones electrolíticas, se tiene que parar la nutrición, restablecerlo otra vez, hacer reposiciones de los electrolitos y de nuevo volver a reiniciar. No se puede continuar la alimentación, no para alimentación mientras se tenga hipopotemia de esa índole. Bueno, lo que entendí, la última parte de tu frase, entonces hay que darles de comer poquito a los pacientes. Para que Ya sé cuál quieres decir. El de hipocalórica en lugar de isocalórica, la recomendación del verde es con el 100% y el 70%. Ya casi llegas. Caliente. ahí está. Esta es la recomendación de la guía Es que ya la última actualización dice pues que no hay diferencia en cuanto a la mortalidad entre dar 15 kilocalorías por kilo y a dar 25 o 30 kilocalorías. Lo que pasa es que a veces en la terapia intensiva, ya ves que somos ahí medio. Sabemos que todo lo queremos llevar hacia una meta en particular. Y lo que me preguntaba esta vez de la nutrición, pues es una cosa que está en constante cambio, está muy dinámico el asunto, pues. Lo que se ha visto de la evidencia es que pues casi no importa si le das de comer mucho a tu paciente. Lo importante es que le des de comer a tu paciente porque no se ven diferencias en la mortalidad, aunque en teoría un paciente grave que está pues, en un grado de estrés severo, usualmente catabólico y comiendo proteínas y en un estado que está perdiendo masa magra,
Pero en la realidad, pues tú te vas a la literatura y ves los estudios, te ves los metaanálisis y ves que en realidad pues no hay mucha diferencia, pues si tú te esfuerzas en llegar a tener el balance que tendemos a hacer lo más positivo a lo mejor, o por lo menos neutro, tu balance nitrogenado, pues en realidad pues no hay evidencia de que eso le vaya a salvar la vida ni que le vaya a ir mejor al paciente. Y se habla de incluso algunos riesgos que puedes tú incrementar al paciente por el hecho de nutrirlo de más o darle más aporte de proteína. Que se asocia pues a lo mejor a disfunción renal. Si tú comes muchas proteínas, a lo mejor tu mente ese riesgo. Al final de cuentas se mueren igual, lo que dice Paola. Pues. Entonces, pues nada más para tenerlo eso en consideración, pues siempre nuestra meta es llevar al paciente a la homeostasis o lo más cercano a la homeostasis que podamos para que no llegue el cirujano y lo cure, porque luego ya ves que comienzas lo estabilizaste hasta que llegó el cirujano y lo operó a tu paciente para que ya ven que nomás nosotros somos entretenedores pero finalmente si tú no lo pones en condiciones pues el cirujano no tiene paciente, ¿verdad? Es un ejemplo pues de lo que hacemos los clínicos. Entonces, para que lo tengan en ese contexto, esa consideración, pues. No por hacer más es igual a más beneficio al paciente. A veces llegas y tú ves las indicaciones y en lugar de quitar, a veces yo llego y en lugar de quitar, quito. Sí, porque el paciente pues, ya no lo necesitaba o era lo que yo creía en quitar en ese momento. No por más bombas, no por más medicinas, estás dando un mejor tratamiento. A veces dar menos soporte es más beneficioso para el paciente. Por ejemplo, de la nutrición. Así es. Y también tomando en cuenta lo de eso de más o menos comida, a lo mejor si no hay una nutrición como tal establecida de dar 15, 20, 30, que no hay diferencias pues, en la mortalidad, pero que sí está establecido ya que aumenta la mortalidad, es que si tu paciente pierde al menos el 10% de peso en masa magra como tal, eso sí aumenta la mortalidad de manera exponencial y por eso se tiene que pues, evitar iniciando la nutrición. Pues ya dicen las guías que ni de manera temprana, o sea, ya hasta 7 días te puedes esperar, pero lo importante pues sí es nutrir. Que bueno, igualmente, oye, también depende del riesgo, del riesgo nutricional que tiene. El paciente que más se beneficia son los que tienen mayor riesgo nutricional por parte de las escalas de normalidad. Y una vez revisando esto en particular, lo de lo isocalórico, hipocalórico con respecto al cálculo de requerimiento total, me estaba acordando ahorita de que sí vienen de esos estudios, ¿verdad? Y lo comenta el doctor es un estudio de Heitland, el que hizo también todo lo de Nutrit y todo lo demás. Hizo ese estudio de que ya sea que le des mucho o poco, lo importante es que le des, pero le des pronto. Que inicies con algo, pero le des pronto. La dosis trófica incluso también deriva por los otros estudios que vienen de preservar la integridad de los podocitos, etcétera, la función ciliar del intestino, preservar y disminuir la migración tras la translocación bacteriana. En particular, me acuerdo que era cuando yo había leído era de que gran parte de las fórmulas, porque lo ideal es la calorimetría indirecta, ¿verdad? Pero haciéndolo a través de una fórmula con un ajuste por impacto metabólico, como Harris-Bennett, que le tienes que dar un factor de corrección. Así que ahorita es una fórmula, por ejemplo, de las que hay en el paciente quemado post-Toronto, en las pacientes normales de una 25 a 30 kilocalorías. Normalmente lo que hacían las fórmulas estas eran que sobreestimaban los requerimientos normales. Entonces lo que se hacía al principio al hacer esto, sugerían irse un poquito más por debajo de lo que te decían de 25 a 30 kilocalorías. Hasta donde yo me había acordado, la idea de irse un poquito más por debajo de lo isocalórico era prácticamente por la sobreestimación de las fórmulas y un tanto era también por que normalmente el paciente crítico, o sea, estando en la fórmula que llega, requiere, digamos, menos cantidad. Lo más importante es establecer una vía de alimentación temprana lo más pronto posible, que fue lo que impactó la mortalidad de los 28 y a los 6 meses, con esos estudios que te digo de Heitland.
Bien. ¿Que mañana traes 2 clases, Alexis, o qué? Allá no otra vez. Maratón de clases.